experiencia divertida y creativa. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de matemáticas. Soy su profesor Alexander García. En este espacio, las matemáticas toman sentido. El día de hoy aprenderemos acerca del origen y la evolución de la geometría, su objeto de estudio, sus diferentes clasificaciones. También aprenderemos los conceptos fundamentales de esta bonita ciencia que tanto me fascina. Sé que a ti también te va a encantar. Hey, hoy vamos a hacer algo muy interesante. ¿Me ves vestido así? Te tengo una sorpresa. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Sé que desde niño has soñado con esto. Yo también. Así que vamos a hacer uso de nuestra imaginación. Allí en casa, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Imaginemos ahora que vamos entrando en una máquina del tiempo. Tomas tu asiento, te abrochas el cinturón. Iremos al año 3000 antes de Cristo. Lugar, el Medio Oriente. ¿Estás preparado? Despegamos en 3, 2, 1. Ahora, abre tus ojos. Hemos llegado. Ven, vamos. Cuidado con la arena. Cuidado con todo ese polvo. Debemos traer protectores para los ojos. Vamos, vamos. Observen allá. ¡Wow! Miren esos cultivos. Miren allá. ¡Qué construcciones más grandes! Son diferentes a las de nuestra época. Miren, miren allá. ¡Qué pirámides tan hermosas! ¡Wow! ¿No te parece interesante? Pero tal vez te estás haciendo la pregunta que yo también me he hecho. ¿Cómo estas personas, sin tener la maquinaria y la tecnología con la que nosotros en nuestra época contamos, cómo pudieron hacer todas estas maravillas? Te cuento, todo esto que hemos visto es fruto de la necesidad. Cuando la necesidad suscitaba a los hombres, hacían uso de la creatividad y a través de prácticas sencillas que luego fueron sometidas a grandes estudios, hoy se convirtieron en lo que conocemos como la geometría. Pero, ¿sabías que en nuestro tiempo hay construcciones también hermosas y esplendorosas como estas que vimos aquí? ¿No te has fijado en las plazas comerciales? ¿No has visto los edificios residenciales, las oficinas, el Ministerio de Educación, el Palacio Nacional o la Catedral Primada de América? Ahí también se hace uso de la geometría. Pero, ¿qué es la geometría? La geometría es una rama de las matemáticas muy antigua. Se remonta a Babilonia y el Antiguo Egipto. Estos fueron desarrollando una serie de reglas prácticas para medir figuras geométricas sencillas y para determinar sus propiedades. Los primeros conocimientos geométricos surgieron siglos atrás, hace más de 6000 años, en una civilización que floreció en Babilonia, situada en el Medio Oriente. Aunque los sumerios, escucha bien, inventaron la rueda, los babilonios descubrieron las propiedades de la circunferencia, dentro de las cuales determinaron su longitud, que es aproximadamente 3 veces su diámetro. La geometría en el Antiguo Egipto. El desarrollo de la civilización egipcia se basó principalmente en la agricultura. El desarrollo de los conocimientos geométricos se debió en gran parte a las mediciones que tenían que hacer al terreno luego de las crecidas del río Nilo. De ahí el origen de la palabra geometría, 2 palabras griegas, geo, que significa tierra, metron, que significa medida. En realidad, medir la tierra no fue la única razón de los egipcios para que la clase sacerdotal cultivara las matemáticas. Otra razón fue que los egipcios fueron grandes constructores, como lo demuestran en sus templos, sus pirámides y esfinges, como los que vimos en nuestro viaje al Medio Oriente. También los egipcios cultivaron la astronomía. Los conocimientos de los egipcios han llegado hasta nosotros a través de los papiros, lo que hoy en día serían las hojas de papel. Los egipcios resolvieron numerosos problemas geométricos, uno de ellos, el área del círculo, el área del trapecio isósceles y el área del triángulo. La geometría en Grecia. Los conocimientos geométricos egipcios fueron sometidos a rigurosas críticas por parte de los griegos, entre los cuales destacan Tales de Mileto, Platón, Arquímedes y Euclides. En el campo de la geometría, Euclides es el personaje más sobresaliente. Con su obra famosa llamada
Elementos. Hoy día, Elementos es la única obra que presenta la geometría de manera lógica y ordenada. Por tal razón, Euclides es considerado por muchos como el padre de la geometría. Te sorprende, ¿verdad? Si en tu comunidad la mayor actividad económica es la agricultura, sabrás de lo que te hablo. Sabrás que cuando vienen tormentas, ciclones, los ríos se desbordan, destruyendo por completo los cultivos y las divisiones que en ellos se trazan. O tal vez vives cerca de ríos, arroyos o cañadas, y cuando sobreviene la inundación, tu hogar se ve afectado, de tal manera que luego que todo vuelve a la normalidad, deben construir las casas, delimitar una vez más el solar y, si es necesario, mudarse a otra localidad. En todas estas actividades hacemos uso de la geometría. ¿Cuán útil es la geometría? Sin importar los orígenes, todavía hoy sigue siendo útil y lo seguirá siendo siempre. ¿Por qué los panales de miel tienen las celdillas hexagonales? Usan los hexágonos porque estructuralmente son más resistentes y como contenedores más eficientes. Además, se adaptan a su cuerpo. Las abejas construyen y viven en uno de los diseños matemáticamente más eficientes de la arquitectura natural, la colmena. Dentro de ella, los panales están construidos con hexágonos perfectos. Alguien podría pensar que los cuadrados también son una forma eficiente de almacenamiento y que con ellos se ahorraría cera, pero los cuadrados no son eficientes repartiendo la carga de una estructura grande, de modo que un panal cargado de miel, que puede pesar hasta 4 kilos, se vendría abajo. Si las celdas de los panales fuesen cuadradas, optimizarían el espacio, pero los insectos necesitan un cubículo adecuado a la anatomía que tendrán tras su metamorfosis. Si las celdas fueran cilíndricas, serían ideales para la crianza, pero se perdería mucho espacio y se emplearía más cera de la necesaria. Por tanto, las abejas siempre construyen sus celdas en hexágonos perfectos, maximizando la superficie útil. Ahora, la gran interrogante es, ¿actúan las abejas llevadas por un instinto geométrico de origen divino? ¿Responden a razones evolutivas por una cuestión de utilidad? ¿O viene a la forma hexagonal del aplastamiento de unas celdillas sobre otras? Lo que la geometría nos enseña es que cuando uno quiere cubrir un plano con formas geométricas idénticas, lo que se llama teselación, el hexágono es la forma más eficiente, puesto que es la que se ajusta mejor al plano, ofreciendo menos perímetro. Podemos decir que las abejas escogen la figura hexagonal para construir las celdas con la menor cantidad de cera posible. Esta conclusión no fue inmediata y algunos físicos eminentes como Kepler y Darwin creyeron que la forma hexagonal era una deformación por aplastamiento de las formas que pareciera ser un círculo. Fue el matemático Laszlo Fejes quien demostró que el hexágono era la figura geométrica que era capaz de teselar o cubrir un plano empleando un menor perímetro. Aún así, siempre quedará una pregunta sin resolver. ¿Entienden las abejas de geometría? Ahora que ya sabemos el origen y la evolución de esta ciencia llamada geometría, te estarás preguntando, ¿pero para qué nos sirve? ¿Cuál es el objeto de estudio de manera específica de esta rama de las matemáticas? Objeto de estudio de la geometría. La geometría estudia las propiedades y medidas de las figuras compuestas de puntos y líneas, es decir, que la geometría estudia las figuras geométricas en su forma y extensión, figuras como el círculo, el cuadrado, rombos, los cubos. Y si te dijera que hay un elemento en todas las escuelas que veías a diario antes de entrar a clases y que en ese elemento hay incluidas figuras geométricas, ¿me creerías? Sí, hablo de la bandera. La abres y te darás cuenta que tiene 4 rectángulos, 2 azules y 2 rojos. En el centro, la unión de 2 rectángulos más de color blanco que forman una cruz. Pero esto va más allá. Si observas a tu alrededor, en tu casa, estás rodeado de muchas figuras geométricas. Por ejemplo, los platos de tu casa, donde comes a diario,
pudieran tener forma circular o pudieran ser un cuadrado. También si ves la pantalla de tu televisor, el radio de tu casa o una foto bonita familiar, pudiera tener una forma cuadrada o también rectangular. Ahora te lanzo un reto. Tendrás 20 segundos para que tomes tu lápiz y tu cuaderno y escribas allí todas las figuras que ves en tu casa. Le pongas el objeto y qué tipo de figura forman. Yo también haré lo mismo aquí en el salón de clase. Así que vamos, en 3, 2, 1, comencemos. Tiempo. Vamos a ver cuántas lograron. Yo logré identificar 4 figuras aquí en el salón de clase. Si observas el piso, tiene mosaicos que son cuadrados. Los relojes son circulares. La pizarra detrás de mí es rectangular, al igual que el escritorio. ¿Cuántas pudiste identificar tú? Si identificaste 3 o menos, te ganaste una puntuación de cobre. Si identificaste más de 3, pero menos de 5, te ganaste una puntuación de plata. Pero si identificaste 5 o más, te ganaste una puntuación de oro. Muchas felicidades, sé que lo hicieron muy bien. División de la geometría. Las figuras geométricas pueden ser de 2 o 3 dimensiones. Dependiendo el tipo de figura que estemos estudiando, aplicaremos 2 tipos de geometría distinta. Número 1, la geometría plana, la cual se encarga de estudiar las figuras que componen 2 dimensiones, solamente ancho y altura. La segunda es la geometría del espacio, la cual estudia las figuras de 3 dimensiones, las que están compuestas por ancho, altura y profundidad. Atendiendo a otros criterios, podemos clasificar la geometría en diferentes ramas, como la geometría analítica, la geometría métrica, geometría proyectiva, descriptiva, euclidiana, elíptica y la geometría hiperbólica. Y ya que sabemos los detalles acerca de los tipos de geometría, te invito ahora a que juntos hagamos la siguiente actividad. De esta manera, memorizaremos algunos de los conceptos más importantes que hemos visto hasta el momento. La dinámica será la siguiente. Haré varias preguntas de selección múltiple. Tendrás 3 segundos allí en tu casa para seleccionar la respuesta correcta. Al final, juntos vamos a corregir para ver cuántas acertaste. Adelante, comencemos. 1. La geometría tuvo sus orígenes. Opción A, año 2000 a.C. Opción B, año 1500 a.C. Opción C, hace más de 6000 años. 2. Uno de los matemáticos más relevantes en el estudio de la geometría fue A, Euclides, B, Pitágoras, C, Tales de Mileto. 3. Algunas de las aplicaciones que tuvo la geometría en la antigüedad fueron A, la aviación, B, la agricultura, C, la pesca. 4. Uno de los problemas geométricos que resolvieron los egipcios fue A, el área de un triángulo, B, el teorema de Pitágoras, C, la distancia entre 2 puntos. 5. Fue el nombre de la famosa obra del matemático Euclides. A, geometría plana, B, elementos, C, teoría de conjuntos. 6. Uno de los propósitos por la que los griegos estudiaron la geometría fue A, el empleo en las construcciones clásicas, B, la aplicación a la agricultura, C, conocer la profundidad de la tierra. 7. La geometría plana estudia las figuras que están en A, 3 dimensiones, B, 2 dimensiones, C, 1 dimensión. 8. Estudia las figuras geométricas de 3 dimensiones. A, geometría plana, B, geometría euclideana, C, geometría del espacio. 9. La geometría estudia las formas y la extensión de las figuras compuestas por A, ángulos, B,
puntos y líneas. C, lados. 10. La palabra geometría se compone de dos palabras griegas, geo y metrón, que significan A, cielo y tierra, B, tierra y mar, C, tierra y medida. Excelente trabajo. Ahora vamos a ver cuántos aciertos tuviste. La pregunta número 1. ¿La geometría tuvo sus orígenes en los años? La respuesta correcta es la C, hace más de 6.000 años. Número 2. Uno de los matemáticos más relevantes en el estudio de la geometría fue, si contestaste la A, estás correcto, Euclides. 3. Algunas de las aplicaciones que tuvo la geometría en la antigüedad fueron, la respuesta correcta es la B, en la agricultura. 4. Uno de los problemas geométricos que resolvieron los egipcios fue el área de un triángulo. La respuesta correcta era la A. Fue el nombre de la famosa obra del matemático Euclides. La respuesta era la B, elementos. Uno de los propósitos por la que los griegos estudiaron la geometría fue el empleo en las construcciones clásicas. Si seleccionaste la A, estás en lo correcto. Número 7. La geometría plana estudia las figuras que están en. La respuesta correcta es la B, en 2 dimensiones. 8. Estudia las figuras geométricas que están en 3 dimensiones. La respuesta es geometría del espacio. 9. La geometría estudia las formas y la extensión de las figuras geométricas compuestas por. La respuesta correcta es puntos y líneas. 10. La palabra geometría se compone de dos palabras griegas, geo y metron, que significan, la respuesta correcta es la C, tierra y medida. Excelente trabajo. Espero que hayas respondido correctamente la mayor cantidad de preguntas. Un aplauso para cada uno de ustedes. Sé que son estudiantes muy listos y muy listas. Ahora hemos alcanzado nuestro primer objetivo, que era conocer el origen y la evolución de la geometría. Antes, quiero que conozcas algunos conceptos fundamentales que nos servirán en todo este curso de geometría. ¿Recuerdan a Euclides? Si no te recuerdas, aquí te van algunos datos curiosos sobre él. Su vida es poco conocida, salvo que vivió en Alejandría, situada al norte de la ciudad de Egipto, durante el reinado de Ptolomeo, ya que fue llamado por Ptolomeo para enseñar matemáticas. Ciertos autores árabes afirman que Euclides nació en Tiro y vivió en Damasco. Era hijo de Náucrates y se barajan 3 hipótesis. La primera, Euclides fue un matemático histórico que escribió los elementos y otras obras atribuidas a él. La número 2, Euclides fue un líder de un equipo de matemáticos que trabajaba en Alejandría. Todos ellos contribuyeron a escribir las obras completas de Euclides, incluso firmando los libros con el nombre de Euclides después de su muerte. Y la última, las obras completas de Euclides fueron escritas por un equipo de matemáticos de Alejandría que tomaron el nombre de Euclides del personaje histórico Euclides de Mégara, que había vivido unos 100 años antes. Posiblemente, Euclides estudió en la Academia de Platón, aprendiendo las bases de su conocimiento, pero lo que sí sabemos es que Euclides era un apasionado del aprendizaje. Por ejemplo, te cuento, en una ocasión se encontraba impartiendo una clase en Alejandría cuando uno de sus alumnos le preguntó, ¿para qué sirven todas aquellas demostraciones tan extensas y complejas que explicaba el matemático? Pausadamente, Euclides se dirigió a otro de sus estudiantes y le dijo, dele una moneda y que se marche. Lo que éste busca no es saber, es otra cosa. Tal vez pienses que Euclides fue muy duro con ese estudiante, pero no es así. Si recuerdas, uno de los propósitos de los griegos para estudiar la geometría y otras ciencias era el amor al saber por saber. Euclides intentó definir el punto como aquello que tiene posición, pero no tiene dimensión. El punto no tiene tamaño ni dimensión. Podemos asociar a un punto a una marca minúscula hecha con un lápiz en una hoja de papel. El punto se denota con una letra mayúscula cerca de él.
También nuestro personaje Euclides trató de definir la línea recta como aquello que solo tiene dirección. Consideraremos la línea recta como el trazo que hacemos al apoyar la tiza, en nuestro caso, en la pizarra y moverla hacia uno de los lados en línea recta. La recta, como observamos aquí, tiene dos flechas, lo cual denota que se extiende de manera indefinida. ¿Cómo simbolizamos la recta? Se simboliza a través de dos letras mayúsculas. Este que tenemos acá sería el símbolo de la recta AB, con una recta doble encima de ellas. Nos da la idea de plano cualquier superficie que podamos observar, de tal modo que, como la pizarra, una hoja de papel, solamente podamos apreciar dos dimensiones, el ancho y la altura. Proposiciones son enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, no ambos a la vez. Por ejemplo, un ángulo recto mide 90 grados, como este que forma la esquina de la pizarra. En ese caso, es una proposición verdadera. También están los axiomas, que son enunciados que no necesitan, son tan evidentes que no necesitan demostración. Están luego los postulados, que son enunciados que generalmente se aceptan sin demostración. La obra Elementos de Euclides está fundamentada en 5 axiomas y 5 postulados que hoy día son aplicables a toda ciencia. Estos son axiomas o nociones comunes de Euclides. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Si a cantidades iguales se le suman otras también iguales, los totales serán iguales. Si se restan cantidades iguales a otras también iguales, los residuos serán iguales. Dos cosas que coinciden son iguales. El todo es mayor que una de sus partes. Postulados de Euclides. Dos puntos distintos cualesquiera determinan un segmento de recta. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. Todos los ángulos rectos son iguales entre sí. John Playfair creó uno de los sustitutos al quinto postulado de Euclides acerca de las rectas paralelas, el cual dice: por un punto exterior a una recta, pasa solo una recta paralela a esta recta. Los teoremas son proposiciones verdaderas, pero que necesitan ser demostradas. Ejemplo, el teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Corolarios son proposiciones verdaderas que se desprenden de un teorema previamente demostrado. Ejemplo, las partes homólogas de dos figuras congruentes son iguales. El gran filósofo griego Platón dijo una vez: el verdadero creador es la necesidad, que es la madre de la invención. Hoy aprendimos muchísimo sobre los orígenes de la geometría, desde su nacimiento en Babilonia, Grecia y Egipto hace más de 6.000 años. Fruto de reglas prácticas para medir figuras geométricas sencillas. Aprendimos también que la palabra geometría se deriva de dos palabras griegas, geo, que significa tierra, y metron, que significa medida. Fruto de la necesidad de los egipcios de medir el terreno después de las crecidas del río Nilo. Por su parte, los griegos desarrollaron más a fondo esta ciencia por dos propósitos principales: el amor al saber por saber y por las aplicaciones que ésta tenía en las construcciones clásicas. Entre los griegos más relevantes están Tales de Mileto, Pitágoras y Euclides, este último considerado por muchos como el padre de la geometría, por su obra cumbre llamada Elementos. Aprendimos también que la geometría estudia las propiedades y las medidas de figuras compuestas por puntos y líneas. Las figuras geométricas pueden ser de 2 dimensiones o de 3 dimensiones. Dependiendo del estudio que vaya a hacer la geometría al tipo de figura, se puede clasificar en geometría plana para las figuras de 2 dimensiones y en geometría del espacio para las figuras de 3 dimensiones. Fruto de la necesidad que tuvo la humanidad en el pasado, hoy contamos con esta hermosa ciencia llamada geometría. Espero que esta clase haya despertado tu interés y tu curiosidad. Hoy día, esta pandemia COVID-19 nos ha tomado de sorpresa
y nos hemos tenido que aferrar a la geometría para preservar nuestra salud. Pero esto será contado